Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Durante esta semana, la asociación, este Grupo Internacional de Transparencia Internacional, nuevamente llamó la atención sobre el combate muy mediocre que se tiene en contra de la corrupción. México se ha estancado y pese a ser la bandera principal del gobierno de la Cuarta Transformación, no hay verdaderos resultados que nos indiquen que sí hay un combate a la corrupción en nuestro país. Este índice de percepción de la corrupción de 2021 revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos 10 años en nuestro país. Para hablar sobre esto, le agradezco muchísimo al maestro Alfredo Cristalinas. Él es coordinador de comisiones del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Alfredo? Te saludo con muchísimo gusto. El gusto es mío, Alberto, auditorio, muy buenas tardes. Bueno, pues mira, ya lo mencionas, este estancamiento de varios países, no solamente de México, de varios países, es el resultado de la aplicación de la última encuesta que publica Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción. Y bueno, nuestro país, pues evidentemente con esto que ya mencionabas, que desde el 2016 implementó un sistema robusto anticorrupción, pues me parece que habría que revisar si Gabón, Zambia, Nepal, Egipto, Sierra Leona, que están encima en la calificación de México, tienen sistemas robustos como este. Pero yo creo que algo importante, Alberto, auditorio, es lo que tiene que ver con lo que sugiere el propio estudio que pueden ser las causas de este estancamiento, y entre ellas me parece y que llama la atención son esta vulneración de las libertades civiles, las violaciones de derechos humanos de mayor gravedad, desde luego el autoritarismo. Y lo que menciona el propio estudio es que esto no se trata de una coincidencia, y no podría ser así, dado que están hablando de un periodo amplio, una década, y dice que si los gobiernos continúan utilizando la pandemia COVID-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, pues la corrupción va a empeorar a mayor velocidad. Es decir, esto que para muchos podría ser producto de la pandemia, no lo es así. Incluso dice el estudio que si se tomara, como en su momento se dijo que la pandemia había caído como anillo al dedo, como un mecanismo para justificar la erosión de los derechos humanos y la democracia, como algunas señales se están dando, pues esto va a empeorar la percepción de la corrupción en los países que caen en estancamiento, pero particularmente en el nuestro, en México. En México, Alfredo, tenemos muchísimos casos que son casos de impacto público que nos indican que la corrupción es sistemática y se repite entre la clase política y quizá empresarios. Podemos ver desde la Casa Blanca, por ejemplo, podemos ver con Petróleos Mexicanos y todo el caso de Emilio Lozoya, la intromisión de Odebrecht en México, como lo hizo en muchísimos otros países. Sin embargo, México sigue estancado, no hay resoluciones importantes, los llamados peces gordos nunca caen, y estos que caen pareciera ser más bien chivos expiatorios o instrumentos de la actual administración para pegarles a otro. El problema en México, Alfredo, tú eres un especialista en el combate a la corrupción, en la fiscalización. El problema en México son las leyes. No tenemos leyes efectivas que puedan, pues, ponerle a los funcionarios públicos un nivel muy alto para delinquir. Las leyes no son el problema. El problema ciertamente está en aquellas personas que son responsables, primero, de autoaplicarse las leyes en las compras públicas, es decir, licitar, no adjudicar directamente, respetar los presupuestos, respetar los contratos previos y pues evidentemente la fiscalización, es decir, no ser cómplices de actos que vulneren las leyes y en consecuencia generar ejemplaridad en los castigos. Las leyes prevén todo esto, Alberto, auditorio, prevén cuáles son las reglas del juego, cómo se van a destinar los recursos, qué deben considerar los contratos, cómo se debe fiscalizar el presupuesto y si hubiera desviaciones, pues entonces cómo se deben aplicar las sanciones para que a través de este, como ya mencionaba, ejercicio de ejemplaridad, pues aquellas personas que están en camino a delinquir, a violar la ley, lo piensen dos veces. Sin embargo, bueno, pues en nuestro país, como ustedes saben, Alberto, auditorio, lo que ha sucedido es que
primero, con la bandera de que este gobierno no es como el de antes, pues han puesto por delante el tema de la austeridad, la ética y la responsabilidad. Sin embargo, en el discurso se enarbola esta bandera, pero en los hechos pues tenemos adjudicaciones directas, tenemos en todo caso situaciones de vulneración de los derechos humanos, hay señalamientos directos de casos de violaciones a los derechos humanos y también hay un ataque a las instituciones democráticas. De ahí lo relevante del estudio que mencione que estas son, digamos, causales del estancamiento. Ahora, por el otro lado, el tiempo que tardaron en integrar nuevamente el Comité de Participación Ciudadana, porque no había comité de selección, es decir, tienes un órgano cuya cabeza requiere una integración permanente, consistente y adecuada, y dejaron al Comité de Participación Ciudadana primero como la canción de los perritos con 5, luego con 4, luego con 3, luego con 2, estuvo a nada de estar con 1. Eso creo, para quienes han estado pendientes de los resultados que pueda tener el Sistema Nacional Anticorrupción a 5, casi 6 años de su publicación y por lo tanto inicio de implementación, pues es una mala noticia, porque ya llevamos un lustro y no vemos ni siquiera orgánicamente la consistencia que deben tener estos cuerpos colegiados para dar los resultados que espera la población. Alfredo, mucho llaman la atención los actos grandes de corrupción, Emilio Lozoya, el director y dueño de AMSA, Alonso Ancira, que han sido llevados por corrupción, pero ¿qué tan corrupto es la sociedad mexicana? Esta corrupción que está convertida, por ejemplo, en la mordida al policía, en la mordida, por ejemplo, a una oficina pública para hacer algún trámite, lo que te pide un juez, lo que te puede pedir una autoridad. ¿Qué es más grande? ¿Estos grandes corrupciones a nivel alto en el sector público o realmente es más grande la corrupción pequeña, esta también que lacera a la sociedad? Todo daña el tejido social, Alberto Auditorio. Desde luego que los actos de corrupción que mencionaste, que son, digamos, insignia, y no porque yo haga una alegoría a la corrupción, pero desde luego que no solamente se utilizan como un mecanismo que incide en la percepción de la corrupción, sino que la respuesta de las autoridades también significa para quienes están en ese momento en el cargo, pues un mecanismo político y hasta electoral, si me lo permite. Sin embargo, y como bien lo mencionas, esta parte donde la sociedad también en muchos casos es, si no el problema no ha generado propiamente la solución, tiene que ver con que justamente el índice se construye a partir de 3 fuentes y una serie de cuestionarios, tres elementos a recoger en el ánimo de la sociedad. Pero fíjense, si la pregunta en los cuestionarios fuera, ¿usted ha ofrecido dinero? Es decir, no solamente si usted ha sido objeto de una solicitud de dinero. Entonces entraríamos en este análisis que invitas con tu pregunta a reconocer que hay corruptores dentro de la sociedad que no se asumen como tales. A lo mejor lo ven como una corrupción blanca o blanda, es decir, inocua, y no lo es. Es decir, en el momento en que una persona ofrece dinero para agilizar un trámite, en el momento en que, sin que se lo pidan, por no hacer una fila, ofrece dinero, pues evidentemente así empieza la gran corrupción, ¿no? El corruptor puede ser tan nocivo como el corrupto, ¿no? Creo que por ahí va tu pregunta. Evidentemente que eso ya le corresponde a cada país, a cada sociedad, en su política anticorrupción. Nosotros tenemos una política nacional anticorrupción que está emanada del propio sistema y del Comité de Participación Ciudadana particularmente, que te puedo asegurar que muy pocas personas conocemos, ¿no? Por último, Alfredo Cristalinas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo una barbaridad en su momento, dijo que la corrupción era cultural en nuestro país, cosa que se le fue encima, y creo que yo de ninguna manera creo que nuestra cultura es corrupta. Sin embargo, nos hemos hecho corruptos por las mismas formas que tú dices, ¿no? Resolver un problema en el momento ante la ineficacia también de la burocracia. Sabe uno que una multa no solamente nos va a costar dinero, sino también nos va a costar tiempo y muchos problemas burocráticos. Necesitamos
necesitamos un cambio de generación para que México empiece a vencer la corrupción, que no solamente depende del gobierno, sino también de nosotros mismos. Necesitamos que la institución más importante de este país, que se llama la familia, empiece a recoger nuevamente los buenos ejemplos. Necesitamos que los padres de familia, si le piden a los niños que hablen con la verdad, no digan mentiras. Es necesario que desde el hogar, con el ejemplo, se impulsen los valores y se ejerciten los valores. En la vida te vas a encontrar con muchos dilemas éticos, hacer o no hacer, ¿no? Y bueno, al vivir en sociedad tenemos que hacer lo que sea aquello que beneficie a la sociedad, al colectivo y no a lo particular. Creo que en buena parte este egoísmo de la sociedad en verse como un ente individual, ¿no? Trabajar individualmente y para sí, pues eso también ha hecho propicio que la corrupción se estanque, el combate a la corrupción se estanque e incluso no se puede avanzar en el combate a la corrupción. Ya solamente para finalizar, te diría, en la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño, cada semana emitimos un boletín que recoge los encabezados de los diarios que tienen que ver con temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y lo que mencionaste hace un momento, los periódicos todas las semanas, recogen temas de corrupción. Si no volteamos a revisar qué estamos haciendo o dejamos de hacer como personas, no como funcionarios públicos, como personas, no vamos a contribuir al combate a la corrupción. Si bien no somos el problema, Alberto, auditorio, sí podemos ser parte de la solución. Sobre todo eso, tener conciencia de lo que está pasando. Por lo pronto, te agradezco muchísimo que hayas platicado con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Muchas gracias, Alfredo Cristalinas, coordinador de comisiones del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos y también vicepresidente de Comunicación y Difusión de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alberto, auditorio. Saludos. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.